El título del tema de esta ocasión es la luz menor, un término que los adventistas aplicamos generalmente a los escritos de Elena de White. El término proviene precisamente de sus escritos, ¿no? A los que también llamamos espíritu de profecía. En esta ocasión voy a explicar el significado del término porque hay algo de confusión respecto al mismo. También voy a explicar cuál es la relación que hay entre la Biblia y el espíritu de profecía, qué autoridad tiene el espíritu de profecía en relación con la Biblia y bueno, otros asuntos relacionados. Para comenzar vamos a ir a el libro de Deuteronomio capítulo 18 versos 18 y 19. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Bueno, el contexto, cuando el pueblo dijo, no queremos que Dios nos hable directamente. Había hablado Dios desde el Sinaí cuando dio la ley. El pueblo se había asustado, ¿no? Entonces no querían que Dios les hablara de forma directa. Y Dios en respuesta les promete que les va a levantar profetas. Y va a hablarle al pueblo a través de los profetas. Por eso después también leemos en Hebreos 1:1 que Dios habló a los padres por medio de los profetas. Ya no directamente, con su voz audible como hizo en aquella ocasión en el monte Sinaí, sino ahora a través de los profetas. Dijo, les voy a levantar profeta. En el versículo 20 que omitimos, se mencionaba que podría haber profetas que hablaran de su propia cuenta, pseudo profetas, ¿no? No realmente profetas, no verdaderos profetas, perdón. Entonces fue cuando el pueblo preguntó, ¿y entonces cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Y la forma de saberlo era que si el profeta predecía algo y no se cumplía, entonces pues no era un mensaje que venía de parte de Dios, ¿no? No era un verdadero profeta. Vamos a ver dos características que tienen los verdaderos profetas. Primera característica, que se cumpla lo que han profetizado. Esa es la primera. Pero hay otra característica que encontramos también en Deuteronomio, en el capítulo 13. Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces aquí dice que era probable que una profecía de un falso profeta se cumpliera. Ahora, por supuesto por obra de Satanás. No que Satanás conozca el futuro, pero tiene cierto poder para provocar el futuro, ¿no? Entonces podría ser que la falsa profecía se cumpliera, pero si se cumplía diciendo vamos en pos de dioses ajenos, entonces Dios no lo había enviado. Entonces una característica es que se cumpla, claro, pero aún cumpliéndose es necesario que veamos otra característica, porque el diablo también tiene poder, ¿no? Para hacer que cosas ocurran. Y la otra característica es que el profeta no contradijera lo que antes les había sido dicho. En este caso, pues Dios les había dicho que no tuvieran dioses ajenos. Y aquí el profeta, en el ejemplo que pone, dice que les dice que vayan en pos de dioses ajenos y los sirvan. Entonces eso se puede interpretar como que el profeta no debe contradecir lo que anteriormente fue revelado, o también que no puede hablar en contra de la ley de Dios, ¿sí? Muy bien, entonces un verdadero profeta debe tener dos características: que se cumpla, pero no solamente eso, sino que esté acorde a lo que fue antes revelado, o que no contradiga la ley de Dios, ¿no? A ver. Muy bien, ahora vamos a analizar, bueno, antes de eso, no sé qué tan familiarizados estén con los mormones. Es que los quiero poner como ejemplo antes, ¿no? En el libro del Mormón hay una profecía referente al nacimiento de Cristo, donde se predice
que Cristo habría de nacer en Jerusalén. Pero Miqueas había profetizado que de Belén saldría el que sería Señor en Israel. Así que ese profeta está rompiendo la primera característica, que es no contradecir lo anterior. Pero rompe también la otra característica, porque finalmente Cristo no nació en Jerusalén, sino en Belén, como se registran los evangelios, ¿no? Entonces, esto desacreditaría, por dar un ejemplo, a los autores del libro del Mormón como falsos profetas. No cumplen ni una ni otra característica. Muy bien. Ahora, apliquemos ese principio ahora a la señora White. Y lo menciono porque, bueno, a mi casa han llegado mormones a hablarme de José Smith y del libro del Mormón, ¿no? Y bueno, me comentaban personas y me decían, ¿cómo nosotros los adventistas vamos a decirles a ellos que ese libro no podemos aceptarlo cuando sí aceptamos los escritos de la señora White? ¿Con qué cara se lo vamos a decir? Me decían personas a mí. Y entonces yo le comentaba lo que le dije a los mormones en aquella ocasión, que era, bueno, es válido aceptar a un profeta siempre y cuando cumpla con estas dos características. Hicimos el análisis y nos damos cuenta que pues, el libro de Mormón no cumple con esas características, con este ejemplo y muchos otros, ¿no? Ahora apliquemos ese filtro bíblico a Elena de White. Muy bien. En 1903, ella profetizó lo siguiente. Esta es solamente una de varias profecías que tiene, ¿no? Dice, San Francisco y Oakland están llegando a ser como Sodoma y Gomorra, y el Señor las visitará. De aquí a no mucho tiempo sufrirán bajo sus juicios. Eso fue profetizado en 1903, que habían llegado a ser como Sodoma y Gomorra y que entonces Dios visitaría esas ciudades. Bueno, 3 años después, la primera ciudad mencionada, San Francisco, en el año 1906, sufrió un terremoto que casi desapareció la ciudad. Un terremoto en la escala de 7.9 a 8, fue un terremoto bastante fuerte. Aquí se habla de 30.000 edificios destruidos y más de 3.000 personas muertas. Otras estadísticas, algunas varían desde 250.000 personas sin hogar como resultado hasta 400.000. ¿Sí? Bueno, vemos una profecía que se cumple, como dijo ella, antes de mucho. ¿Sí? Estas solamente algunas, ¿no? Ustedes pueden buscar algunas otras, por ejemplo, sobre las caídas de las Torres Gemelas. Algunos interpretan que ella predijo eso también por ciertas declaraciones que hace sobre lo que venía sobre Nueva York. Lo pueden buscar en sus escritos y revisan, ¿no? También habló sobre Los Ángeles, sobre Chicago. Bueno, hay varias profecías que pueden revisar después con más calma. Ok, entonces aquí ella cumple la primera característica, que es que su profecía se cumple. Pero no basta esa característica. La otra característica es que lo que ella diga esté de acuerdo a lo que fue antes revelado o que no hable en contra de la ley de Dios, sea como sea que lo interpretemos ese pasaje, ¿no? ¿Cumple esta característica ella? Claro que sí. Hemos leído los escritos del pueblo adventista por muchos años y hasta la fecha no hemos encontrado una contradicción de la palabra de Dios. Ahora, bueno, hay una cita que quizá hayan escuchado. Alguien me la mencionó hace poco. Y es la siguiente, porque hemos dicho, la hemos llamado profeta a ella. Pero ¿qué dijo ella respecto de eso? Mensajes Selectos, tomo 1, página 39, primer párrafo. Nunca he pretendido ser profetisa. Si otros me llaman así, no les discuto. Pero mi obra ha abarcado tantos aspectos que no puedo llamarme sino mensajera, enviada para dar un mensaje del Señor a su pueblo y para ocuparme de cualquier actividad que Él me señale. Algunos podrían decir, bueno, aquí ella claramente dice que no es profeta, sino la mensajera del Señor. Entonces no podemos darle la credibilidad que le daríamos a un profeta, ni el respeto que le daríamos a un profeta, ni la autoridad que le daríamos a un profeta. Es lo que se interpreta. Pero pongamos atención a lo que dice esta cita y luego analicemos otras citas que nos van a aclarar más el asunto. Dice, nunca he pretendido ser profetisa. ¿Sí?
Si otros me llaman así, no los discuto. Pero luego dice, pero mi obra abarca tantos aspectos que no puedo llamarme sino mensajera. ¿Por qué ella no pretendía ser profetisa? Porque su obra abarcaba muchos aspectos. Como vamos a ver, es algo que va más allá de la obra de un profeta. Dice que no puedo llamarme sino mensajera, enviada para dar un mensaje del Señor a su pueblo y para ocuparme de cualquier actividad que Él me señale. Cualquier actividad, no específicamente la actividad que haría un profeta, sino cualquier actividad que Dios le mandase. Entonces, por eso ella no pretendía ser profeta. Ahora, las siguientes citas son mucho más claras, ¿no? Por si esta no fuese del todo entendida así, las siguientes citas vamos a notar que son más claras. Dice, ¿por qué no he pretendido ser profetisa? Porque en estos días porque en estos días muchos que osadamente pretenden ser profetas son un baldón para la causa de Cristo, y porque mi obra incluye mucho más de lo que significa la palabra profeta. Un baldón, si no me equivoco, es como descrédito, ¿sí? Muchos que profesaban ser profetas traían descrédito a la reputación de profeta. Entonces ella no quiso ser asociada con dichos pseudo profetas. Una razón por la cual no pretendía ser profeta. Y la otra, dice, porque mi obra incluye mucho más que lo que significa la palabra profeta. Su obra no estaba limitada a la obra de un profeta, como decíamos hace un momento, sino que incluía mucho más. Ahora, dice aquí en la siguiente cita, durante el discurso, está citando un discurso que tuvo, ¿no? Durante el discurso dije que no pretendía ser profetisa. Algunos se sorprendieron ante esta declaración, y como muchos se está discutiendo acerca de esto, daré una explicación. Otros me han llamado profetisa, pero nunca pretendí ese título. No he sentido que era mi deber designarme así. Si leemos el capítulo completo, ella dice que no es su deber designarse así porque el que la llamó la designó como mensajera del Señor, ¿sí? Él le dijo que iba a ser su mensajera, fue las palabras que usó. Entonces por eso ella no se podía designar de otra manera, sino como fue designada por Dios, que fue mensajera, ¿no? No he sentido que era mi deber designarme así. Los que osadamente pretenden que son profetas en nuestro día son con frecuencia un baldón para la causa de Cristo. Ya explicamos eso, ¿no? Hace un momento. ¿Y qué más dice? Mi obra incluye mucho más de lo que significa ese nombre. ¿Qué? ¿Qué incluye su obra? Mucho más de lo que significa ese nombre. O sea, el nombre de profeta. Cuando la gente argumenta en base a la cita anterior, la que leímos en la diapositiva que pasamos, que ella no era profeta, lo hacen para aminorarla, ¿no? Para decir que era inferior a los profetas bíblicos, por ejemplo. Pero aquí ella, al decir que no pretende ser profeta, lo está diciendo para decir no que es inferior a los profetas, sino que su obra incluye mucho más de lo que significa profeta. Me considero a mí misma como una mensajera, a quien el Señor le ha confiado mensajes para su pueblo. Luego dice, ahora he sido instruida que no debo ser estorbada en mi obra por aquellos que se ocupan en hacer suposiciones acerca de la naturaleza de ella, cuyas mentes están luchando con tantos problemas intrincados referentes a la supuesta obra de un profeta. O sea, en su tiempo se especulaba respecto a cuál podría ser la obra de un profeta. Entonces, si Elena de White no cumplía exactamente la especificación de lo que se suponía, es una suposición, que era la obra de un profeta, pues entonces podrían surgir algún tipo de dudas, ¿no? Si es que ella se hubiese reconocido como profeta y luego no cumple la obra de un profeta. Y entonces ella dice que por eso no se ha designado como profeta, ¿no? Y dice en las letras en amarillo, mi misión abarca la obra de un profeta, pero no termina allí, abarca mucho más de lo que puedan comprender las mentes de los que han estado sembrando las semillas de incredulidad. A ver, mi misión abarca la obra de un profeta, pero no termina allí, abarca mucho más.
Entonces, cuando ella no quiso designarse como profeta, era porque no quería limitarse, o más bien no estaba limitada a la obra de un profeta, sino que abarcaba mucho más. Es decir, era profeta y más, pero por no limitarse, no usó ese nombre de profeta, sino de mensajera, que iba mucho más. Y un ejemplo de esto lo tenemos en la Biblia. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Cuando Cristo habla de Juan el Bautista, pregunta: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿A un profeta? Y dice: y más que profeta, responde él, porque este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti, ¿sí? El cual preparará tu camino, etc. Ok, dice que Juan el Bautista era más que profeta porque era enviado como el mensajero. Y aquí Elena de White dice lo mismo. Dice: yo soy la mensajera del Señor. Como Juan el Bautista era un mensajero, dice: yo soy la mensajera del Señor, porque mi obra abarca la de un profeta, pero no termina allí, sino que va mucho más allá, ¿sí? Entonces no era inferior a un profeta, sino que era incluso una obra más abarcante. Ok. Esto por los que afirman que ella no era profeta, entonces no podemos hacer el filtro de profeta. Ya vemos a qué se refería ella y por qué usó esas palabras, ¿no? Ok, ahora pasemos a otro asunto relacionado. ¿Qué posición ocupa el espíritu de profecía en relación con la Biblia? Ya le hemos comparado a ella con los profetas bíblicos y hemos dicho que incluso su obra abarcaba mucho más que la de un profeta común. Así que pregunto: ¿qué posición ocupa el espíritu de profecía en relación con la Biblia? El Colportor Evangélico, página 129, párrafo 2. Poco caso se hace de la Biblia, y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y las mujeres a la luz mayor. De esta cita hemos tomado el título de nuestro tema, ¿no? La luz menor. Poco caso se hace de la Biblia, y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y las mujeres a la luz mayor. Esta cita, y ahorita la voy a explicar, quizá les sorprenda lo que voy a decir, pero lo voy a explicar, ha sido malinterpretada por mucho tiempo. Al leerse esta cita, se supone que los términos luz mayor y luz menor significan lo siguiente. Con luz menor entendemos el espíritu de profecía, y con luz mayor la Santa Escritura, porque en el texto pues es mencionada la Biblia, ¿no? Poco caso se hace de la Biblia, y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y las mujeres a la luz mayor. Podría interpretarse de esa manera si no fuera porque el espíritu de profecía interpreta los términos en otros lugares, y las palabras de cualquier autor deben ser entendidas como las entendía el autor, ¿sí? No como las podríamos interpretar nosotros en base a un desconocimiento del entendimiento del autor, ¿sí? Así que vamos a ver a qué se refería Elena de White con estos términos, y vamos a ver después, volviendo a la cita, si podemos entenderla de forma diferente, ¿sí? Grabémonos la cita. Poco caso se hace de la Biblia, y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y las mujeres a la luz mayor. Ok. Vamos a dejar que ella, la autora de estas palabras, explique esas palabras. Respecto de Juan el Bautista, en el deseo de todas las gentes, la señora White dice lo siguiente: era la luz menor que había de ser seguida por otra mayor. Está hablando de Juan el Bautista y dice que Juan el Bautista era la luz menor que había de ser seguida por otra mayor.
Después continúa: no tuvo el privilegio Juan de estar con Cristo ni de presenciar la manifestación del poder divino que acompañó a la luz mayor. Si leemos el capítulo entendemos que la luz mayor era el término que ella aplica a Cristo y la luz menor, en este caso Juan el Bautista. Pero lo mismo puede ser dicho de cualquier otro profeta, ¿sí? Es una luz menor y Cristo es la luz mayor, ¿sí? Cristo por eso dijo también en San Juan, capítulo 5, verso 35, hablando de Juan el Bautista, dice: él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces dice que Juan era una antorcha que ardía, que emitía luz, dice, pero yo, dijo Cristo, tengo mayor testimonio que el de Juan. O sea, si Juan era una luz, yo soy una luz mayor, ¿sí? Lo dijo Cristo y Elena de White también hizo esa distinción. Y comenta también la sierva de Dios lo siguiente en la página 191, tercer párrafo del libro Deseado todas las gentes: ninguna luz brilló ni brillará jamás tan claramente sobre el hombre caído como la que emanó de la enseñanza y el ejemplo de Jesús. ¿Qué cosa? Ninguna luz brilló ni brillará jamás tan claramente sobre el hombre caído como la que emanó de la enseñanza y el ejemplo de Jesús. Por eso Jesús es la luz mayor y todos los profetas, incluidos Juan el Bautista, son luces menores. No solamente los profetas, todos los escritores bíblicos, todas las personas a través de las cuales Dios comunica luz, son luces menores, ¿sí? Son como una luna que no tiene luz propia, sino que solo refleja la luz del sol. El sol es la luz mayor, la fuente de la luz, y la luna que refleja esa luz es una lumbrera menor, como es llamada también en Génesis. Podemos ver por la explicación que Elena de White hace de estos términos que cuando ella dice luz menor y luz mayor, no está diciendo que ella era la luz menor o sus escritos y que la Biblia era la luz mayor. Ella está diciendo que Cristo era la luz mayor. Y volviendo a la cita que leímos al principio, bueno, más bien la de esta, dice: poco caso se hace de la Biblia, ¿sí? Y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y las mujeres a la luz mayor. Okay. Entendiendo los términos como los entendía o los explicó Elena de White, ¿no? Entonces tenemos que Cristo es la luz mayor y Elena de White, junto con Isaías, Jeremías, San Juan, Pablo, todos los escritores bíblicos, son luces menores que nos guían a Cristo, la luz mayor. Ninguno de ellos puede ser llamado la luz mayor porque es Cristo la luz mayor. Ninguna luz brilló ni brillará jamás tan claramente sobre el hombre caído como la que emanó de la enseñanza y el ejemplo de Jesús. Él es la mayor revelación que tenemos. Ahora, otra cuestión. Ustedes lo han escuchado, que los adventistas basamos nuestra enseñanza, nuestras doctrinas en la Biblia y la Biblia sola, ¿sí? Esto se desprende del principio que Martín Lutero llamaba sola escritura, o sea, solo la Biblia. Lo curioso está que este principio pretende basarse en Isaías 8:20, el texto con el que abrimos este tema. E Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Con ley, ya sea que se refiera a los 10 mandamientos o al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que también eran llamados ley, dice que hablaran conforme a eso y conforme al testimonio. Con testimonio se refería al testimonio de los profetas. Si no hablaban de acuerdo al testimonio de los profetas o a la primera parte de las escrituras, que es el Pentateuco, dice no les ha amanecido, ¿no? Pero cuando dice el testimonio, como mencioné, es el testimonio de los profetas. Y Elena de White era profeta. Entonces está abarcando el espíritu de profecía. Ese principio de sola escritura no debería entonces excluir al espíritu de profecía, sino que lo incluye por el pasaje en que
se basa, que es Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. El testimonio, repito, es el testimonio de los profetas. De hecho, Elena de White a sus escritos le llama los testimonios del Espíritu de Dios, a la ley y al testimonio. O sea, de acuerdo a la Biblia, pero también de acuerdo al Espíritu de profecía, según Isaías 8:20. Ok. Bueno, haciendo referencia a lo que mencionaba, la gente dice, lo he oído repetidas veces, ¿no? Nosotros los adventistas basamos nuestra doctrina únicamente en la Biblia. Ninguna verdad que tenemos los adventistas ha procedido del Espíritu de profecía. Todo está extraído de la Biblia. Eso se dice, ¿no? Y aunque es correcto que las Escrituras no contradicen ninguna de nuestras doctrinas y que apoyan todas y cada una, esa declaración que se hace comúnmente no es del todo cierta. Y vamos a verlo en el Espíritu de profecía. Obreros Evangélicos, página 317, párrafo 2. ¿Quién la quiere leer? En aquel tiempo se nos presentaba un error tras otro. Ministros y doctores traían nuevas doctrinas. Solíamos escudriñar las Escrituras con mucha oración, y el Espíritu Santo revelaba la verdad a nuestra mente. A veces dedicábamos noches enteras a escudriñar las Escrituras y a solicitar fervorosamente la dirección de Dios. Se reunían con este propósito compañías de hombres y mujeres piadosos. El poder de Dios bajaba sobre mí y yo recibía la capacidad para definir claramente lo que es verdad y lo que es error. Gracias. Aquí menciona que venían muchos ministros y doctores que traían nuevas doctrinas. Ellos estudiaban la Biblia, por supuesto, para conocer cuál era la verdad, con mucha oración. Pero dice que el Espíritu Santo descendía, dice, el poder de Dios bajaba sobre mí, y dice, y yo recibía capacidad para definir. La palabra definir es una palabra muy importante. Definir claramente lo que es verdad y lo que es error. Está definiendo qué interpretación era correcta y qué interpretación era incorrecta. Ahora, esto no es algo nuevo. Que un profeta o una persona inspirada por Dios explique pasajes de la Biblia y dé por válida una interpretación sobre otra. Porque algunos dicen, si hubiéramos entendido la Biblia, no hubiéramos necesitado el Espíritu de profecía. Y es correcto. Pero lo usan como pretexto para decir, entonces mejor vayamos a la Biblia directamente y no consultemos qué dice el Espíritu de profecía respecto a ella. ¿Sí? Ahora, sería un error porque en la Biblia aparecen esos mismos ejemplos. Si hubiéramos entendido, por dar un ejemplo, Levítico y ciertos pasajes de Salmos, no hubiera sido necesario que el apóstol Pablo escribiera el libro de los Hebreos. Si ustedes leen el libro de Hebreos, Pablo está citando pasajes del Antiguo Testamento y los está explicando, pasajes que no los habían entendido los judíos. Habla de la ley ceremonial, habla de los dos pactos que ellos no diferenciaban, estaban a obscuras respecto a eso, interpreta los símbolos del Cordero, cosa que los fariseos no entendían porque hubieran entendido que Cristo era el Cordero. Entonces Pablo explica lo que ya estaba en la Biblia, pero lo explica porque el hombre, por su necedad de corazón quizá, no había querido interpretar lo que tan claramente estaba ahí escrito. Y entonces el Espíritu Santo, a través de sus siervos, tenía que explicar lo que el hombre no quería entender. ¿Sí? Eso ocurrió con Pablo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a rechazar también el libro de Hebreos e ir directamente al Levítico para comprenderlo? ¿Vamos a despreciar esa luz adicional que se nos dio para comprender lo que ya había sido revelado, pero que no quisimos ver con claridad? No. Entonces tampoco podemos hacer lo mismo con el Espíritu de profecía. Aunque haya sido dado para definir qué interpretación era correcta sobre la que no lo era, no podemos rechazarlo por esa razón, ¿no? Ok. Y continúa diciendo en el párrafo siguiente: Al ser así delineados los puntos de nuestra fe, nuestros pies se asentaron sobre un fundamento sólido. Aceptamos la verdad punto por punto, bajo la demostración del Espíritu Santo. Yo solía quedar arrobada en visión, y me eran dadas explicaciones. No trate nadie de deshacer los cimientos de nuestra fe.
los cimientos que fueron echados al principio de nuestra obra, por oración y estudio de la palabra de Dios y por revelación. Vemos que los cimientos de la fe adventista no fueron echados solamente por la oración, todo eso es bueno, ¿no? Claro, y por el estudio de la palabra de Dios, sino además por revelación. Dios le revelaba a Elena de White ciertas cosas que ellos no habían sido capaces de entender, ¿sí? Entonces, que nadie quite al espíritu de profecía de su papel que tuvo en el establecimiento de nuestras doctrinas. Aunque claro, son doctrinas que ya estaban en la palabra de Dios, todas y cada una de ellas, pero que nosotros, quizá por la dureza de nuestro corazón, no habíamos sido capaces de entender, ¿sí? Ahora, vamos a ver hasta qué punto la inspiración trabajó en la mente de Elena de White. ¿Hasta qué punto? Era inspirada por Dios, claramente, pero a veces establecemos una diferencia entre el nivel, se habla de niveles, de inspiración que tendría un profeta bíblico como Isaías o Elena de White. Cuando hacemos esta diferenciación, contradecimos las palabras de Cristo, que dijo que Dios no da el Espíritu por medida. Cuando el Espíritu Santo es dado, no es dado por medida. Así que no podemos decir que Elena de White tenía el Espíritu Santo en una menor medida que la que tenían Jeremías, Amós, etc., ¿no? Vamos a ver hasta qué punto el Espíritu Santo impresionó la verdad en la mente de Elena de White. Mismo libro, página 130, párrafo 2. ¿Quién se anima? ¿Quién dice? ¿Cuántos han leído cuidadosamente Patriarcas y Profetas, el conflicto de los siglos y el deseado de todas las gentes? Quiero que todos entiendan que mi confianza en la luz de Dios permanece firme, que Dios ha dado permanece firme, porque yo sé que el poder del Espíritu Santo magnificó la verdad y la hizo honorable al decir: este es el camino, andad por él. En mis libros la verdad está establecida y protegida por un así dice el Señor. El Espíritu Santo grabó estas verdades en mi corazón y mi mente en forma tan indeleble como la ley fue grabada por el dedo de Dios en las tablas de piedra que están ahora en el arca, para ser puestas en manifiesto en el gran día cuando se pronuncie sentencia contra toda ciencia maligna y seductora, producida por el padre de la mentira. Muchas gracias. A ver, ¿cómo fue grabada esta verdad en su mente? El Espíritu Santo dice, grabó estas verdades en mi corazón y mi mente en forma tan indeble como la ley fue grabada por el dedo de Dios en las tablas de piedra que están ahora en el arca del pacto, ¿no? Las tablas de la ley. A ese nivel fue grabada la verdad en su mente, como fue grabada en las tablas de piedra por el propio dedo de Dios, ¿sí? En su mente, o sea, Dios no escribió los escritos como se hizo con las tablas, pero en su mente la verdad estaba grabada de esa forma tan clara como si Dios mismo lo hubiese escrito en su mente. De ahí pues ella tenía que pasar los escritos como hacían todos los escritores bíblicos, ¿sí? Son los hombres los inspirados, no las palabras. Los profetas eran inspirados y entonces escribían en palabras humanas el mensaje divino, ¿sí? Y lo mismo pues aplica aquí a Elena de White. Muy bien, pero esta cita solamente la menciono para que veamos que no podemos hacer inferior su nivel de inspiración que el de los otros profetas bíblicos. Ok, vamos a avanzar. Ok, bueno, hemos llegado cerca del final, al final de nuestra presentación. Hay varias cuestiones, citas que no se han mencionado, pero quiero dar lugar, en caso que no hubiese quedado algún asunto claro, porque hay varias cuestiones,
si alguien quisiera comentar, preguntar, y entonces aclaramos ese punto. Y si no, si todo está claro, damos por terminada la reunión. El tema, perdón. ¿Todo claro? Muy bien. Pues entonces, teniendo esto, la invitación es que, teniendo en vista esto, apreciemos esta luz menor que Dios nos ha dado para conducirnos a Cristo, la luz mayor. Que no despreciamos los testimonios del Espíritu de Dios. No son los testimonios de Elena de White, sino los testimonios del Espíritu de Dios. Ella es solamente una mensajera. No da su mensaje, da el mensaje que Dios le transmitió. ¿Sí? Recordemos la promesa que dice la Biblia: creed a sus profetas y seréis prosperados. No olvidemos tampoco la advertencia: al que no escuchare al profeta, yo le pediré cuentas. ¿Sí? Que Dios nos bendiga y nos haga apreciar la luz que tan misericordiosamente nos ha concedido. Amén.